Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética en contexto de cambio climático. Y hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante porque lo vamos a hacer desde adentro de las empresas. ¿Cuál es la sustentabilidad de las empresas? Sabemos y hemos trabajado este tema en este programa que hace tiempo que para las empresas el único objetivo ya no es solamente vender y ganar dinero. Bueno, vamos a hablar con las personas responsables de 3 empresas que no solamente están en la Argentina, sino también en la región y en el mundo, para saber qué están haciendo, cuáles son sus objetivos de acá al 2030 y al 2050. Van a aparecer conceptos como circularidad, van a aparecer conceptos como reutilización de las tierras, van a aparecer conceptos incluso de trabajo con las comunidades, cadenas de valor. Pueden trazar qué está pasando en cada sector de la cadena de valor, qué pasa con el agua. Bueno, de todas esas cosas vamos a hablar con nuestros 3 invitados de hoy. Esperemos que disfruten el programa tanto como nosotros. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Nuestra primera invitada es, trabaja en una empresa muy conocida, les voy a decir el nombre de L'Oréal y todos van a saber qué es, aunque ella nos lo va a contar desde otro lugar y desde adentro. Está con nosotros Mariana Petrina. Ella es directora de sustentabilidad y de asuntos de comunicaciones corporativas de la empresa L'Oréal. Bienvenida. Gracias. Primera vez en el programa. Un placer, sí, primera vez, pero súper emocionada. Muchas gracias por el lugar que nos están dando para poder contar de alguna manera las innovaciones que traemos en sustentabilidad. Que estuve estudiando y son muchas en el caso de L'Oréal, pero me gustaría que arranquemos por el principio. A nosotros siempre nos gusta, por más que L'Oréal sea una marca muy conocida, que cuentes un poco la escala de L'Oréal, ¿no? Porque quizás todos sabemos qué es, pero no sabemos cuál es su estructura tan grande, qué es todo lo que contiene y cuál es tu rol adentro de la empresa. Genial, sí, así como lo contás, L'Oréal Group es el grupo de belleza y de cuidado personal más grande a nivel mundial. En Argentina estamos hace 61 años. Un montón. Un montón. Y obviamente tenemos el gran desafío de traer la mejor calidad de productos de belleza, pero también innovando y transicionando hacia un modelo de economía circular. Y eso obviamente tiene grandes objetivos que llamamos L'Oréal por el futuro, que son nuestros compromisos a 2030. Ya vamos a la transición energética, a los compromisos de L'Oréal, pero quiero saber un poco más lo grande que es L'Oréal y cómo vos llegás al rol que cumplís adentro de la empresa. Bueno, sí, L'Oréal es una empresa que tiene en el mundo 37 marcas y en Argentina 15. Sí. Y son marcas que están divididas desde el consumo masivo, como L'Oréal París, que la muy conocida, ¿no? Y a la cual asociamos al grupo L'Oréal, Maybelline, Vogue, una marca colombiana, Garnier es una marca del grupo L'Oréal, marcas como Yves Saint Laurent en todo lo que es beauty, ¿no? Todo lo que son productos de belleza, Lancôme, Armani, después tenemos marcas como Kerastase, L'Oréal Professionnel, Matrix en lo que es peluquería y profesionales, y marcas como de cuidado de la piel como La Roche-Posay, Vichy y CeraVe. Esas son marcas que están en Argentina, entre las 37 que hay en el mundo, ¿no? Es muy, muy grande. Ahora, vos trabajás en el área de sustentabilidad y comunicación corporativa. Contanos un poco cómo vos llegás ahí, porque
L'Oréal busca ese puesto y desde hace cuánto estás ahí. Bueno, el puesto a nivel global, el puesto de sustentabilidad está desde 2013. En ese momento es donde definimos que era muy importante tener una persona responsable de sustentabilidad en el core de la compañía. ¿Esto qué significa? Que cada vez que se toma una decisión de negocios, la sustentabilidad atraviesa esa decisión, ¿no? Medio como, ¿está bien ir por acá o no está bien? Ese, por un lado. Mi carrera, bueno, yo soy licenciada en Relaciones Públicas y por supuesto mi carrera empieza en Comunicaciones, pero bueno, luego, como todos sabemos, este cargo empezó a adquirir otra relevancia y sustentabilidad empieza a ser también un área que empieza a tener mucho más peso, no solamente en lo que hace la compañía, ¿no? Sino cómo lo contamos. Y todo termina siendo una conjunción de la reputación de la compañía. Por lo cual, en países como estos, que son más chicos, por supuesto, que lo que es un país como Francia, que es la casa matriz, hay una persona que se ocupa de velar porque todas las decisiones de la compañía también tengan esa responsabilidad, tanto en lo que es el impacto medioambiental como en el impacto social. Bueno, vamos al core de esta entrevista, Vamos. que es entender por qué a L'Oréal le importa el contexto de cambio climático, desde cuándo sucede eso y qué están haciendo para tratar de, bueno, reducir las emisiones y transicionar hacia algo un poco más, menos contaminante, por decirlo en criollo. Bien, mucho para contar, voy a tratar de ser súper resumida y así no perdemos mucho tiempo. L'Oréal decide empezar esta transición, ¿no? De ser una empresa que tenga el menor impacto en el medio ambiente y el mejor impacto a nivel social, allá por 2008, cuando empezamos a asociarnos con líderes en los distintos temas de sustentabilidad para poder entender cuál era el camino que teníamos que tomar. Pero 30 años antes, y antes de que la legislación de Europa lo exigiese, desarrollamos nuestra piel humana reconstruida in vitro. ¿Esto qué significa? Sí, que por nuestros favor. productos no se testean en animales. Y para empezar por ahí, 30 años antes, esta decisión ética de la compañía... Hace 30 años de tomar Más de esa 30 decisión. años tomamos la decisión de no testear nuestros productos. ¿Y cómo en se animales. testean? Y se testean en EpiSkin, que es una piel reconstruida in vitro en nuestros laboratorios. Mirá. Pensá que L'Oréal tiene 4.000 científicos trabajando en producción de distintos productos, de estas 37 marcas que te contaba. Pero además nos dimos cuenta, y fue una decisión súper consciente, de que obviamente los productos tenían que testearse en un método alternativo. Y desarrollamos la piel EpiSkin. Y sobre esa piel, ya hace más de 30 años, nuestros productos se testean ahí. Que eso es súper importante. En 2008 empezamos a medirnos nuestra huella ambiental. En 2013, te voy contando hitos como para que es más rápido. No, y además porque veo que vienen hace bastante. Sí, exacto. Cuando quizás en la agenda pública masiva mundial no estaba tan exactamente. puesto el foco. Y eso es lo que nos hace hoy ser pioneros también, ¿no? En distintas tecnologías que nos permiten tener productos con ingredientes naturales, productos que cada vez son más transparentes para el consumidor y la consumidora, o estar abastecidos por energías limpias. Entonces, en 2013 ponemos nuestra primer persona de sustentabilidad a cargo de decisiones del negocio, ¿no? En el board de la compañía. Y luego ya para 2012 lanzamos Compartir la Belleza con Todos, que eran nuestros primeros KPIs, le decimos nosotros, que son los indicadores, para medirnos en cómo era nuestra huella ambiental. Sí. Después, en 2020, eso evoluciona y lanzamos L'Oréal por el Futuro. Y L'Oréal por el Futuro tiene 3 grandes ejes: transformarnos nosotros mismos respetando los límites planetarios, y esto tiene que ver con los objetivos basados en ciencia, ¿sí? Nosotros reportamos y nos comprometemos con el Pacto Global, y eso significa que... siguen lo que se va discutiendo, por ejemplo, en las cumbres climáticas mundiales. Exactamente, o todas nuestras operaciones responden a distintos objetivos de desarrollo sostenible. Grandes objetivos medioambientales, que el 100% de las energías que utilizamos sean energías limpias en todos nuestros sitios. ¿En eso cómo vienen? Llevamos un 90% de cumplimiento de este objetivo. Pensá que estos objetivos son a 2030, claro. Por lo cual es ya, o sea, ya. mañana. Que el 100% de nuestros empaques sean rellenables, compostables, de plástico reciclado o irreciclables. O sea, usan mucho el refill. Sí, exactamente. Tenés, y acá, bueno, si quieren entramos Mostrame, un poquito. La idea es que empaques que ya teníamos en el mercado se reemplacen por empaques que tengan, por ejemplo, una cápsula para rellenar.
Entonces te quedás con el empaque que es divino, que es la base, que es la que en una marca aspiracional y de lujo como que la estás, uno compra también, ¿no? El ADN de la marca, la aspiración, la inspiración, pero hoy te damos una opción que es ya desarrollada con plástico reciclado o con vidrio reciclado y que se puede volver a reciclar. Y además tenés el beneficio de que es más económica, entonces le estamos dando una opción sustentable al consumidor y a la consumidora que incluso es mejor para su bolsillo. Entonces tenemos cápsulas como estas o en Yves Saint Laurent un serum que también se puede rellenar. Exactamente, que eso es lo que necesitábamos, ¿no? Que marcas de consumo masivo y también obviamente el lujo puedan tener una opción rellenable o otras opciones, ¿no? Empaques más sustentables, cartón. En La Roche-Posay tenemos protectores solares que son de cartón, probablemente lo hayas visto, que es color marrón. Estamos trabajando con desarrolladores para generar nuevos tipos de empaque, con paper bottle. A nivel mundial se está invirtiendo en muchos desarrolladores para que nos permitan, a lo que nosotros no llegamos, poder tener opciones. O sea, vos me estás diciendo, esto es parte de la visión 2030. Es parte de la visión 2030. ¿Qué más? Otra cosa que tenemos, por ejemplo, es que el 100% de nuestros ingredientes sean ingredientes naturales, de bases biológicas, de minerales abundantes. Entonces, también hoy llevamos alrededor de un 68% de avance en todos nuestros productos. Te estoy hablando de 37 marcas. Nomás, como para visualizar. Ejemplo, Garnier, la marca más green que tenemos, la más verde que tenemos, 98% de sus ingredientes son ingredientes naturales. Mira. ¿Y por qué decimos 98? Porque el 1% o el 2% que quedan son, por ejemplo, de miel de abejas, y esas abejas lo que tiene es que se trabaja en las comunidades con las que extraemos la miel para que ese trabajo de extracción de miel sea cuidado, orgánico y responda a los modelos de sustentabilidad que tiene que responder. Pero también hablamos de impacto social, ¿no? Entonces tenemos el compromiso de que más de 3 millones de mujeres y en distintas comunidades accedan a un empleo. Hoy ese objetivo ya lo superamos, estamos en 4.200.000 personas que están siendo impactadas por programas de nuestras marcas. Y después también lo que hicimos fue desarrollar fondos de inversión en aquellos lugares donde no llegamos como compañía, desarrollar fondos de inversión para poder apoyar, tanto con un fondo para la mujer, donde apoyamos actividades exclusivamente para la mujer, 50 millones destinados a eso, 50 millones de euros destinados a programas de economía circular y 50 millones destinados a programas de reconstrucción de la biodiversidad. Mariana, ¿y cómo es la respuesta de los consumidores? A mí siempre me interesa saber eso, ¿no? Si hay una demanda y nace desde la demanda o L'Oréal lo impone y se acepta bien o cuesta aceptarlo. ¿Cómo es ese vínculo entre los consumidores y estos objetivos al 2030 que se ha trazado hace años L'Oréal? Bueno, mira, en realidad hay una responsabilidad un poco es de las dos partes, ¿no? Esto es una decisión de la compañía, como te decía, y esto empezó hace muchos años. Pero también hay un consumidor más exigente, que necesita transparencia, que necesita información, que quiere colaborar, pero quizás no encuentra opciones o no sabe cómo hacerlo. Necesitamos capacitar mucho al consumidor. Y la verdad que nuestro rol como compañías es primero tratar de transformarnos, que esta es un poco la visión, ¿no? Para poder lograr que la industria sea más sostenible, pero también darle herramientas al consumidor y a la consumidora para que en su elección sean opciones más sustentables. Claro. Y en esa línea, por ejemplo, con empaques, un poquito lo que hay es una iniciativa local que es Ruta Ambiental, que es la que lanzamos hace muy poquito en conjunto con Mondelez, también una empresa de consumo masivo que está acá. Ya vamos a hablar con ellos. Es justamente eso, ¿no? Hay una problemática súper interesante de qué pasa con los empaques, empresas de consumo masivo. Claro, ¿qué pasa con los empaques? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero te generamos la opción de un empaque más sustentable. Podés ir a la góndola, a la perfumería, a cualquiera de nuestros puntos de venta y ya están disponibles los refills. ¿Y son más baratos o más caros? Sí, normalmente son más baratos. Está entre un 10 y un 30% más económico por ml, por contenido, por lo cual es muchísimo. Pero también es qué hacemos con eso que ponemos en el mercado. Entonces, bueno, trabajamos, esto es una iniciativa público-privada donde trabajamos para poder desarrollar una solución que no solo abarque a empresas privadas, a cooperativas y municipios, sino también que el consumidor pueda colaborar y poner su granito de arena. Es decir, se desarrolló una app, que también vamos a escuchar un poquito más de eso seguramente con Resicoin, y con RIL, que es la ONG que nos ayuda a articular municipios,
Y cada consumidor puede bajarse esa app y colaborar dejando su residuo, marca que dejó su residuo para reciclar, y el municipio pasa y lo retira. Ah, está buenísimo. O sea, básicamente si vos te querés sumar, consumís estos productos de estas marcas. O materiales que se puedan reciclar, Sí. digo, cartón, vidrio, plástico, todos los materiales hoy tienen una forma de reciclarse, o en su mayoría. Y hay muchos municipios que forman parte de esta iniciativa. Hoy estamos avanzando, es una iniciativa que tiene 1 año solamente, por lo Sí. cual tiene mucho para seguir creciendo. ¿Cómo se llama la app? Se llama, no, el programa se llama Ruta Ambiental. Ruta Ambiental. Interesante. Sí, y lo realizamos con distintos socios estratégicos, que eso es un poco, no, esto es de hablar de sustentabilidad. ¿Cómo podemos tener una mirada colaborativa? Solos no lo podemos hacer. Claro. Entonces, súper importante. Nadie se salva solo, nadie Exactamente. puede encarar un cambio así tan grande solo, ¿no? Exactamente. Así que creo que eso es un poco la combinación de ser una empresa líder, de poder trabajar internamente para nuestra transformación, pero también colaborar con otros jugadores del mercado. Esto que te contaba es un ejemplo argentino. Por supuesto, hay muchos ejemplos en el mundo. L'Oréal trabaja hace muchísimo tiempo en programas de economía circular y sobre todo en países donde quizás no hay una legislación que lo exija, nosotros empujar para que esto funcione. Mariana, tenemos 5 minutos más porque bueno, tenemos otras empresas también muy importantes como L'Oréal, pero me interesaría saber cuáles son los pasos que se vienen, los desafíos, ¿no? Lo que todavía dicen, bueno, esto está ahí armándose. Mira, como esta ruta que estás contando. Perfecto. La realidad es que los desafíos son siempre grandes, sobre todo en empresas donde tenés muchas marcas, muchos contenidos. Bajar todo esto en 37 marcas, imagínate cada marca con distintos productos, distintas líneas, es muy desafiante. Uno de nuestros grandes objetivos, que hoy por hoy es el más complejo, si querés, es también que el 100% del agua que utilizamos en nuestras fábricas sea reciclada, y eso llevamos hoy un 14% de avance, por lo cual... ¿Cómo se hace eso? Entonces, son fábricas secas. Sí. Es decir, todo el agua que utilizás para producir se limpia y se vuelve a utilizar. Mira qué interesante. Que es súper novedoso. Eso te iba a preguntar, ¿se hace en el mundo mucho? La realidad es que nosotros venimos, obviamente esto no es de la noche a la mañana, esto se viene investigando hace muchísimos años. Sí. Puedo hablarte por L'Oréal, no sé si otras marcas lo tienen. Nosotros lo que hicimos fue transformar nuestras fábricas. Imagínate que nosotros estamos en muchísimas fábricas, alrededor de 60, 70 fábricas en el mundo. Claro. Hay muchas fábricas que transformar, y no solamente transformar la producción, también tenés que transformar las fórmulas. Entonces, claro, porque no me imagino cómo se hace con... Primero es una fórmula que pueda lograr un proceso industrial diferente. Y ahí trabajamos con biociencia también, ¿no? Trabajamos aprendiendo en la naturaleza para poder entender cómo reformular estas fórmulas. Y para que te lleves un dato, el 98% de nuestras fórmulas ya fueron modificadas para tener un mejor impacto medioambiental. Y esto es ingredientes, fabricación, transporte, cómo llega el producto a la góndola. Entonces, ese, si querés, es uno de los grandes desafíos que tenemos en términos de agua, pero tiene que ver también con la enormidad y dónde estamos llegando. Claro, no, me imagino que es un cambio trascendental. La verdad nunca había escuchado lo de, ¿cómo se llama lo del agua? Fábricas secas. Fábricas secas. Sí, exactamente. Que es reciclar todo el agua que se utiliza. No perder quizás nada. Está buenísimo. Sí. Ahora es un objetivo muy ambicioso. Súper ambicioso, pero estamos muy seguros de que lo vamos a lograr. Este es el paso, quizás el desafío más grande que tiene. Yo creo que sí, y también obviamente la descarbonización de toda la operación, que sabemos, ¿no?, que una empresa tan grande también se está trabajando en que cada eslabón de la fabricación, la producción, toda la venta cadena sea medido y poder reducir nuestra huella de carbono. ¿Vienen bien con eso? Venimos muy bien. De hecho, que los sitios tengan un 90% de energías renovables, el 90% de los sitios ya sean de energía renovable, habla muy bien de nosotros. También lo que estamos haciendo es medir distintos momentos de nuestras cadenas, desde cómo consumimos digital, por ejemplo. No sé si sabes, pero consumir y tener planes de marketing digitales también tiene una emisión de carbono. Eso también lo estamos trabajando. Mira qué interesante. Desarrollamos apps para que nos permitan medir el impacto que tienen nuestras campañas digitales, y esa emisión que tenemos, poder reducirla, porque creemos en la reducción como primer paso. Pero bueno, para todo eso se necesita investigar, capacitarse, generar equipos que estén comprometidos con estos objetivos, porque en cada decisión que tomamos tiene que haber un poquito
de ese bichito que te dice vamos por el mejor camino, no importa el costo. Así que bueno, eso es importante. La verdad es que es un montón y entiendo que, bueno, que viene hace mucho todo esto. Sí. Te pregunto, simplemente porque ya tenemos que ir cerrando, si en tu rol adentro de la empresa L'Oréal tenés que tener diálogo con los científicos o cómo es, porque me decías que hay miles de científicos trabajando en la empresa. 4.000 científicos a nivel mundial. Sí. En Argentina puntualmente nosotros no tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo, lo tenemos en Brasil, igual está muy cerquita. Sí. Yo puntualmente no lo tengo, pero sí, claro, cuando vamos a capacitarnos a Global o tenemos muchas capacitaciones, tenemos los científicos y las personas que están a cargo del desarrollo de fórmulas, de empaques, etcétera, que nos vienen y nos cuentan, y ahí es como Disney para nosotros, ¿no? Claro. Porque recordemos que a veces en los países chicos donde no llegamos a tener ese equipo que está pensando en la fórmula del producto para que sea más sustentable, a veces nos queda lejano. Claro. Entonces lo importante es cómo acercamos todo este conocimiento a los equipos y por ahí sí a mí me toca ser un poco la intermediaria, pero bueno, de todas maneras creo que la visión de la compañía es súper clara. Crear esta belleza que mueva al mundo para nosotros es clave y sobre todo poder tener este compromiso y cumplirlo para el 2030 es el gran desafío que tenemos, ¿no? Gracias, Mariana. La verdad que es súper interesante. Los volveremos a invitar a ver cómo vienen también, ¿no? Como una especie de rendición de cuentas, de accountability, de cómo van con esta ruta. Perfecto, muchas gracias. Gracias por venir. Seguimos escuchando grandes empresas y la transformación que han hecho y siguen haciendo desde adentro para tratar de cumplir con los objetivos 2030, 2050, cuidar el planeta, esta casa que habitamos todos juntos. Y tenemos el gusto de recibir a otra empresa que es la primera vez que nos viene a visitar a Transición 2030, que es muy grande, que es PepsiCo. Hoy estamos con Diego Equimián, que trabaja hace muchísimos años en PepsiCo. Es gerente senior de asuntos corporativos de PepsiCo Cono Sur y probablemente tenga mucho para decir sobre este tema. ¿Cómo andás, Diego? Gracias por venir. No, por favor, Cata, un gran placer estar acá. Bueno, me gustaría, como siempre, arrancar básicamente que nos cuentes qué es PepsiCo hoy, todo lo que contiene dentro de esta empresa y cuál es tu rol dentro de la empresa. Hoy, por lo menos la foto de hoy, porque entiendo que estás hace mucho, ya nos vas a contar y cómo fue cambiando todo eso. Perfecto. Bueno, empiezo a describir la empresa. Obviamente PepsiCo es una multinacional basada en casa matriz de Estados Unidos, con dos grandes unidades de negocios: alimentos, todo lo que tiene que ver con las marcas conocidas ampliamente, Lay's, Peguamar, Doritos, Tostitos, Quaker, y la parte de bebidas en también productos emblemáticos como Pepsi, Paso de los Toros, Gatorade y demás. La verdad es una empresa que está constituida en dos partes en la Argentina. Sí, primero llegó la parte de bebidas en 1959, años A, y luego en 1993 PepsiCo a nivel mundial decide ir adquiriendo marcas en distintos países del mundo y se constituye en la Argentina. Hoy nuestro socio estratégico en la parte de bebidas es Quilmes, en realidad es Ambev, pero muy conocida en la Argentina como cervecería y maltería Quilmes. Y la parte de alimentos disponemos de nuestra principal planta, que es en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, que era inicialmente era la fábrica de Peguamar, y nosotros obviamente por una razón estratégica de las papas cercanas a Balcarce, cercanas a Otamendi, todo lo que es el corredor sudeste de la provincia de Buenos Aires, establecimos la planta de Mar del Plata, una planta que en los últimos 20 años tuvo grandes inversiones y hoy es nuestra principal fuente de los productos que vendemos en Argentina. No solamente eso, sino exportamos a Chile, a Brasil y a Uruguay. A Brasil, en realidad, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile son nuestros principales mercados. Diego, y contá un poco cuál es tu rol hoy en la empresa. ¿Hace cuánto estás y cómo se ha ido transformando también? Perfecto. Vamos a entrar desde ahí a lo que es cuidar nuestra casa en común. Bien. Bueno, yo este año, en noviembre, estaría cumpliendo 20 años en la compañía. 20 años. 20 años, sí. Cosa que hoy ya no se ve tanto en otras generaciones. No, tanto quizás tiempo, no, incluso, viste, está bien visto ahora esto de ir saltando de empresa en empresa. Sí. Pero en mi caso sí, 20 años, con una empresa que siempre ha sido muy dinámica. Y es verdad que
nosotros no solamente en lo que fue la transformación del portfolio, sino, como vos decías recién, en la transformación de las distintas áreas que sustentan el negocio corporativo, porque las empresas obviamente venden productos, pero atrás de eso hay todo un tema de reputación corporativa que con los años se ha ido profesionalizando. Allá lejos hace tiempo yo entré por la Fundación PepsiCo, yo hice el kick-off de la Fundación PepsiCo, que by the way cumple 20 años también a fin de año, Fundación PepsiCo de Argentina, pero en ese momento todo lo que era justamente las relaciones institucionales, gobierno, corporativo, era una división no tan genuina entre algo hacia marketing, algo hacia recursos humanos, o sea, ni siquiera existía un área de asuntos institucionales. No estaba como integrado a la gran compañía. No, y de hecho no formaba parte del board y demás. A lo largo de los años, primero se constituyó el área de asuntos públicos y después esa área de asuntos públicos creció y hoy en mi cargo, o en mi caso, yo tengo todo lo que es relaciones institucionales, comunicaciones internas y externas, todo lo relacionado con impacto social y sustentabilidad. ¿Cómo sustentabilidad, llega? Claro, es hoy por hoy el gran objetivo es hacer que la reputación corporativa no pueda moverse si no va de la mano de la sustentabilidad. O sea que básicamente tu trabajo sí o sí está atravesado por el contexto del cambio climático y ser más sustentables. Tal cual, y ahí nace casi con la pandemia, es decir, gracias a Dios antes de la pandemia, pero ahí muy finito sobre la pandemia, todo el concepto de PepsiCo Positive o Pep Positive, como lo llamamos nosotros, que justamente es, si le tuviera que crear un claim, es dejar un mejor mundo del que estamos habitando. Y a partir de eso, basado en 3 pilares. PepsiCo Positive. Tal cual. ¿Y cuáles son esos pilares? Y los pilares son todo lo que tiene que ver con agricultura regenerativa, todo lo que tiene que ver con cadena de valor positiva y elecciones positivas. Y en cada uno de esos, obviamente, te puedo contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y también cuáles son nuestros objetivos 2030, 2040, porque obviamente no se hace de un día para el otro. También, en algunos casos, siempre hay que tener en cuenta que el consumidor no siempre se adapta a los cambios de la empresa tan rápido como la empresa quiere. Mira, interesante, no es que siempre viene de la demanda del consumidor de que sean sustentables, cuiden el planeta, sino que a veces es al revés, como contaba también Mariana de L'Oreal. Sí, y porque a mí también voy a hacer un mini disruptivo, pero tampoco hay que quedarse con la foto de ciertos sectores, de zonas que quizás tienen mucho más conocimiento o llegada a esos conocimientos. Del contexto de cambio climático y de cuidar el mundo. Del contexto de cambio climático. Nosotros hoy, gracias a Dios, lo hemos ido cambiando, pero si querés empiezo por el final. En elecciones positivas, nosotros teníamos una gran diferencia entre el consumo de bebidas sin azúcar en ciertos sectores de la población que diferían diametralmente opuestos entre provincias. Mira. Y eso es por el concepto y por la llegada a los medios, el conocimiento, las redes. O sea, las edades, me imagino, las clases sociales. Bueno, las edades, ni hablar, las clases sociales. Entonces, muchas veces la empresa es la que impulsa, pero tiene una velocidad de adaptación, la propia sociedad y el propio consumidor, que no van de la mano. Claro, interesante eso. Vos me decías, bueno, ese es uno de los pilares, pero hay 2 más. Hay 2 más, sí, y si querés después volvemos a elecciones, sí. Pero principalmente en lo que es agricultura regenerativa, nosotros hoy estamos, de alguna manera, dentro de ese pilar con 3 subpilares, si querés. Uno tiene que ver con todo lo que es el cuidado de nuestros productores. Nosotros nos acompañan productores que están desde el 93, desde que nosotros llegamos a la Argentina, y en algunos casos incluso de la administración anterior, los hemos ido llevando juntos, hemos ido desarrollando tecnología. Entonces todo lo que tiene que ver con ese avance y lo que obviamente permite una multinacional, si funcionó en otras latitudes, en otros países de América Latina o del mundo, porque la verdad que en ese sentido hoy la globalización hace que cada vez más las buenas prácticas sean realmente mutables entre distintas geografías, hace que ese productor, usando un lenguaje coloquial, tenga la camiseta puesta. O sea,
conoce a PepsiCo, conocen las generaciones, ya estamos con casi tercera generación de gente que conoce qué es lo que hace PepsiCo, qué necesita, qué desarrollo de papa, obviamente la papa que nosotros utilizamos, y ahí también una cosa muy importante, nuestros productos estrella, que son las papas Lay's y Peguamar, son 3 productos, o sea, es papa, aceite y sal, y nada más, o sea, es la naturalidad llevada a la mesa. Entonces, ¿lo químico? Lo químico no existe, o sea, no tiene, la Lay's amarilla no tiene químico, no tiene absolutamente nada. No me haces eso porque me voy a volver una pelota. No. Comiendo papas fritas. Y obviamente hay versiones sin sal y hay obviamente todo lo que tiene que ver con justamente ese producto mucho más cuidado con el paso del tiempo y con un mensaje claro de naturalidad. Pero volviendo al pilar de la agricultura... Porque me imagino que el uso del agua también... Claro, el uso eficiente del agua, justamente. El uso eficiente del agua, nosotros hemos invertido en los últimos años millones de dólares en todo lo que tiene que ver con riego dedicado. O sea, nosotros tenemos una exposición que se llama Demo Farm, que es una vez por año, juntamos el negocio con el agro y con stakeholders propios, ¿no? Entonces, las intendencias donde están los campos y demás, y mostramos todo nuestro desarrollo. Bueno, esa Demo Farm, yo he visto desarrollos tecnológicos de drones realmente que son ciencia ficción. ¿Por qué? Porque te muestran la planta, en una pantalla de este tamaño aparece qué planta tiene quizás algún tipo de mini enfermedad o que no está dando el cultivo de la papa, no va a ser como corresponde, entonces necesitas llegar o con más agua o con algún agroquímico completamente natural. O sea, y eso es... Eso ayuda a cuidar el agua mucho. Ayuda a cuidar el agua completamente porque es lo que se llama no solamente el riego dedicado, sino el cultivo dedicado. Claro. Y hoy también, bueno, basado en muchísima tecnología, la previsibilidad de las lluvias y demás ayuda a que, no como quizás pasaba hace unos años atrás, que se regaba, se hacía todo y 48 horas después tenías una gran tormenta o lo que fuera. Entonces, todas esas cosas hacen que el pilar de agricultura regenerativa sea uno de los pilares principales y nosotros, de hecho, tratamos de ser de informar a la gente que nuestro producto empieza cuando estamos sembrando la papa. O sea, empieza ahí, no empieza cuando agarrás la bolsa del supermercado. No es solamente el packaging. No es solamente el packaging. Están mirando toda la cadena. Toda la cadena y realmente, y ahí me das pie para el segundo pilar, que es la cadena de valor positiva, que esa cadena de valor positiva obviamente lo que tiene es desde conceptos básicos, pero que no está mal repetir, que son, no puede haber trabajo infantil, no puede haber trabajo en negro, no puede haber ningún tipo de falta de las leyes o la norma del país donde operás. Y no, igual está bueno que lo digas porque la realidad es que eso sucede en el mundo y a veces en algunos lugares cada vez más. Y en algunos lados cada vez más, tal cual. Pero eso es el básico de la cadena de valor positiva y después justamente cómo logramos que en esa cadena de valor haya cada vez más interacción. Nosotros tenemos un programa llamado Partner for Tomorrow, que lo que hace es, nos sentamos con Bunge, obviamente, como proveedor de aceite, con Syngenta, y te podría nombrar varios más, que lo que hacemos es desarrollar en conjunto cuál va a ser la tecnología que apliquemos justamente en la cadena de valor para con eso lograr un mejor producto que tenga razón y sentido con nuestros objetivos 2030 de descarbonización y de lo que es todo el tema de empaque, que ahora también te voy a contar. Empaque, vamos con empaque. Vamos por empaque. Empaque, nosotros tenemos de alguna forma un claim general al 2030, que es el 97% de nuestros productos tienen que tener empaques en los mercados claves. Digo mercados claves porque a veces la trazabilidad de los 200 territorios o más que PepsiCo está en el mundo no es tan fácil, pero cuando digo mercados clave estás hablando de más del 90% del mundo, que ese empaque sea reutilizable y reciclable. Sí. Eso al 2030. ¿De todos los productos? De todos los productos, tanto alimentos como bebidas. Sí. O sea, nosotros obviamente, si bien las papas fritas hoy las comemos y ¿qué pasa con ese empaque? El BioPP es el material con el cual está el film, el famoso film, técnicamente se llama BioPP.
el BioPP es reciclable, pero hoy todavía tiene un costo alto y lo que se está haciendo es mejorando esa calidad de ese BioPP para que sea más fácil reciclarlo. Y después el plástico de las botellas, que en realidad se llama el rPET, que en ese sentido estamos avanzando muchísimo más rápido y que seguramente ya tuvimos en la Argentina un producto de Pepsi completamente 100% reciclable y por un tema de mercado, de abastecimiento de esa resina reciclable, no podemos todavía llegar a las metas establecidas, pero estamos confiados. ¿Porque es más caro esto? No, porque no hay, porque la resina reciclable te llega de lo que los distintos centros de acopio de PET puedan abastecer al mercado para reciclarla. Y la verdad, y ahí vuelvo un poco a cerrar el círculo que te decía al principio, no en todas las ciudades de Argentina tenés una cultura de reciclable. No, de hecho, cerquita de nosotros nos miran de todo el país, pero estamos acá en Buenos Aires, cerquita de Buenos Aires. Por no eso. Está y tal cual, o sea, es así. Entonces, cuando tengamos mayor capacidad de compra de rPET, obviamente nosotros vamos a poder llegar mucho más rápido a que todos nuestros envases sean hechos con resina reciclable. Lo que sí podemos garantizar al 2030 es que todos nuestros productos van a ser reciclables. Al 2030, al pero 2030. No falta nada. No falta nada. ¿Real? No falta nada. Nosotros vamos a seguir, los vamos a invitar en el 2030. Perfecto, perfecto. Ahora, y una sola cosa más, quizás no tanto con envase, pero sí que hace a nuestra política de cómo cuidamos el medio ambiente es, por ejemplo, el 90% de todo lo que generamos en Mar del Plata de lo que se llama el patio trasero, que es lo que vos necesitas para producir tu producto, es reciclable. O sea, el se recicla, 90%. El 90%. O sea, y también nuestros compromisos es llegar al 2030 con el 100% de nuestra cadena de valor que tenga procesos de reciclabilidad. ¿Estos objetivos a nivel...? Estos son objetivos a nivel global. Eso te iba a preguntar, porque vos estás por Conosur, pero a nivel global PepsiCo llega al 2030 de esta manera, trazando toda la cadena de valor. Sí, estamos en eso porque obviamente hay un compromiso, hay no solamente un compromiso, sino las distintas obligaciones que tiene PepsiCo llevan a que eso sea posible. Ahora, tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo nomás, pero la verdad es que al igual que L'Oreal me quedó corto el tiempo, van a tener que volver. Pero vos me decís, hace 20 años que trabajás en la empresa PepsiCo, y todo esto, obviamente, es una transformación en empresas tan ancianas, por decirlo de alguna manera. Entiendo que... Centenarias. Bueno, que tenés que dialogar con distintas generaciones adentro de una empresa, con distintas cabezas adentro de una empresa, más allá de para afuera con los consumidores, como contabas antes. ¿Cuesta mucho esa transformación? No, a ver, nosotros empezamos... Me imagino que vos incluso te tuviste que poner a estudiar de cambio climático, lo que pasa en las cumbres climáticas. Tal cual, y aparte, vos sabés cómo son las empresas, a veces que la obligación y el cargo llegan de una manera de, bueno, ahora también te toca es esto. Claro, no, como por ejemplo nos tocó a nosotros, los que hacemos este programa también. Y yo, términos como biometano y osmolaridad, te podría decir. Sos politólogo igual que yo, soy politólogo, aprender sobre esto. Entonces eso lleva a tener un aprendizaje continuo. Pero cerrándote un poco eso si querés, nosotros obviamente tenemos un comité de gobernanza de lo que se llama PEP Positive, que lo que hacemos es, tenemos un espacio quincenal que se llama el PEP Positive Council, que lo que hace es, nos reunimos con la gente de packaging, con la gente de recursos humanos, con la gente de R&D, que es investigación y desarrollo, con la parte de todos los cientistas, que también nosotros muy parecidos a L'Oreal, tenemos un esquema de científicos analizando, pero que son globales, y en eso se va viendo el día a día. Y después tenemos un steering committee, un comité ejecutivo de PEP Positive, que en ese lo que vemos son no solamente las inversiones, sino cómo estamos en el cumplimiento de las obligaciones, porque obviamente para que PepsiCo Global llegue al 100% de las obligaciones, se va componiendo de todas las unidades de negocio alrededor del mundo, y eso también, y ese es un espacio más bimestral, que lo que busca de alguna manera es que
machee las necesidades de sustentabilidad con las necesidades del negocio y que podamos llevarlo adelante. Diego, tenemos que cerrar. Te pregunto, más allá de que esta entrevista y de que vas a volver y nos vas a seguir contando cómo avanza PepsiCo hacia estos objetivos tan ambiciosos, si del otro lado hay televidentes que dicen, bueno, yo quiero leer un poco más sobre PepsiCo Positive, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En las páginas de PepsiCo? Sí, la página de PepsiCo obviamente, y está no solamente en inglés, está en un montón de idiomas, porque PepsiCo Positive nosotros lo adaptamos a Conosur, pero es verdad que las metas globales son un compromiso justamente de la economía, de PepsiCo, con incluso en el Dow Jones Sustainability Index y demás. Entonces es como que no te podés salir de justamente lo que es la obligación pública informada por PepsiCo. Y después nosotros tenemos también un anuario que se llama, que es de impacto social, que es todo lo que hacemos con las comunidades donde operamos, y también tiene la parte de huella. Así que estamos tratando de informar. Mucho. Bueno, ha sido muy interesante escucharte, te comprometemos a volver y hacer alguna rendición de cuentas como solemos hacer con las empresas. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y la última empresa del día de hoy también es una empresa muy grande, que hace mucho tiempo existe, y vamos a escuchar a una persona muy importante dentro de esa empresa, que es Sol Taquela. ¿Qué hace Sol adentro de la empresa? Ella es gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad para el Cono Sur de Mondelez. Sol, gracias por venir, primera vez en el programa. Por la invitación, sí. Tengo que decir que me encanta que en este programa hayamos sido mayoría de mujeres. ¿Vos viste? No sé por qué. Pobre Diego, pero me gustó. ¿Será el rubro? ¿El rubro hay más mujeres no sé. en la parte de sustentabilidad? Yo soy nueva en este rubro, ahora te cuento, pero soy nueva. Pero parece que sí. Bueno, contanos un poco, Sol, primero, ¿qué es Mondelez y qué haces vos dentro de Mondelez? Dale, te cuento. Mirá, Mondelez es una compañía global, mundial, dedicada a snacks. Tiene presencia en más de 150 países. Y acá en Argentina quizás no es tan conocida por su nombre corporativo, Mondelez International, sino más bien por su historia. De hecho, una de sus principales fábricas, que está situada en Pacheco, es la ex fábrica Terrabusi, una de nuestras principales marcas de galletitas. Así que por ahí la gente nos conoce más por nuestras marcas, por el nombre de nuestras marcas, que por nuestro nombre corporativo en sí. Decí 2 o 3 como para que nuestros televidentes nos conozcan, sepan quiénes somos. Sí. Localmente, Oreo, Terrabusi, en lo que es galletitas, ¿no? También lo que es alfajores, chocolate Shot, Milka, es una de las principales marcas. Todo lo que estoy devorando, amamantando. Exactamente. A nivel internacional también hay marcas como Cadbury, Toblerone. Son un montón. Vos estás dando solo ejemplos como para entender un poco. Un montón, sí. Y para situarte en plantas, la de Pacheco es más dedicada a lo que tiene que ver con galletitas y bañados. Tita Rhodesia, me olvidé ahí, bañados, se me vino a la cabeza. Y en la planta de San Luis, todo lo que es polvos, que básicamente es bebidas, Clyde, Tang, que son los jugos, y premezclas, que es Royal. Bueno, Sol, ¿y cuál es tu rol dentro de la empresa? ¿Hace cuánto estás? Y si llegás directamente al área de sustentabilidad o tenías otro lugar en la empresa y cambió ese lugar, ese rol, esa función. Así. Estoy hace 5 años en la empresa. Sí trabajé antes en industria alimenticia toda mi vida. Estoy actualmente en el rol hace 2 años. Y antes siempre pertenecía al mundo legal. Yo soy abogada, mira, no soy del palo de la sustentabilidad, pero sin querer queriendo terminé en el área de asuntos públicos en ese momento, que tiene que ver más con el relacionamiento con gobierno, que hoy por hoy está muy conectado con sustentabilidad y tiene una pata súper necesaria con lo que tiene que ver con gobierno, interacción con otros stakeholders externos, pero así, entré sin querer y después se sumó la sustentabilidad que ya estaba en la empresa, pero no había un rol por ahí específico localmente, así que se sumó a este rol, pero no venía de este ámbito, digamos. ¿Y hace cuánto la empresa Mondelez, que es claramente un gigante, sí, a nivel mundial y también a nivel local, dijeron, bueno, no puede estar separado o ser una pata chiquita, sino decir, bueno, nos tiene que atravesar el negocio, tener en cuenta que estamos en un contexto de cambio climático, que el mundo va hacia una transición energética, que son cosas que se vienen discutiendo hace mucho, pero que ya no podemos esperar, digamos. ¿Cuándo es que Mondelez dice vamos hacia ahí?
Mira, si bien hay programas dentro de la compañía, hay uno particular que tiene que ver con trigo regenerativo en Europa, que empezó, te diré, hace más de 15 años. En Europa. En Europa. Quizás van más avanzados también, ¿no? Sí, y eran por ahí un programa, no estaba tan arraigado a la esencia y a la misión de la compañía y a la visión que hoy por hoy está transversalmente en toda la compañía. Era un programa aislado. Así como tal, como parte de nuestra estrategia, que de hecho hoy dentro de nuestra estrategia es el cuarto motor de crecimiento de la compañía y está establecido así globalmente, hace más de una década que trabajamos en que esté dentro de nuestro ADN como desarrollo sustentable. Independientemente, como te digo, hay algunos programas que ya globalmente tienen más de 15 años, pero no necesariamente dentro de lo que es la estrategia. Y si uno tiene que mirar hoy, bueno, ¿qué está haciendo Mondelez para adaptarse a que hay un contexto de cambio climático? ¿Cuál es la propuesta de la compañía? Bueno, globalmente tenemos objetivos y compromisos asumidos ya 2030, 2050. 2030 yo creo que el de mayor impacto o el más comunicado a nivel global es la disminución de menos del 35% de las emisiones de dióxido de carbono en lo que tiene que ver con nuestras plantas y nuestra fabricación en general y terceros que trabajan con nosotros. Eso es lo que hace más por ahí a lo que tiene que ver con clima. Nosotros la estrategia la dividimos en 4 pilares. Uno más intrínseco a nuestros productos, que quizás es ingredientes, packaging, que es lo que elaboramos. Otro relacionado con clima, que está acá el objetivo de emisiones de carbono, y uno que respecta a social, que es todas las comunidades con las que trabajamos. Entonces tenemos esos compromisos asumidos, son públicos y lo importante es que los reportamos anualmente. Tenemos un reporte anual a nivel global donde decimos cómo venimos con estos compromisos, porque no es cuestión solamente de ponernos por ahí objetivos a largo plazo, que hoy largo plazo 2030 no es. No, nada de largo plazo. Pero también eso, dar la transparencia y contar cómo venimos con esos compromisos que nos pusimos ahora ya a corto plazo. Y si vos tuvieses que explicarle un poco a un televidente que está escuchando todo esto, en concreto, en qué Mondelez, por ejemplo, empezó a reducir emisiones, no sé cómo es, si controlan toda la cadena de valor, tratando de ver, no sé, por ejemplo, en utilización del agua, de la energía, los envases. Sí, principalmente en lo que tiene que ver con CO2, se miden las dos cosas. A tu pregunta de esto de si medimos el punta a punta, como llamamos en inglés, es end-to-end, que implica no solamente nuestros sites de producción, sino también terceros, logística, hasta que el producto llega a una góndola, ¿no? O sea, hay mucho más que una planta que produce. Pero lo que respecta a nuestras plantas, que es donde mayormente están estas emisiones, nosotros somos una empresa que hace galletitas, alfajores, hay hornos gigantes que, por lo menos en Argentina, depende de la tecnología en cada país, emiten gas. Claro, es como la casa. O sea, nunca vi la cocina de galletitas, pero me imagino que debe ser algo como Es idéntico. Es la cocina de una casa con hornos gigantes que hacen galletitas, alfajores y demás. Entonces, el principal foco está puesto ahí. Por lo tanto, nuestros sites en Argentina, donde pusimos el foco, fue en energía renovable. El 100% hoy de nuestras 2 plantas situadas en Argentina están funcionando con energía renovable. ¿Toda? Toda energía renovable. Toda energía renovable. Exacto, sí. Se trabaja con partners, en este caso nosotros trabajamos con Geneia. Sí, que han venido a este programa. Han venido, sí. Bueno, y a través de ellos es que conseguimos este objetivo grande que teníamos, que era tener energía renovable en nuestras plantas, que es el principal factor que incide en la disminución de emisiones de carbono. Muy interesante. Y el tema del agua, me imagino que también debe ser, porque trabajan con alimentos, algo importante. Sí, en nuestro caso no es el de mayor incidencia, es otra de las cuestiones que también yo aprendí en este rol, ¿no? No es ir... Te tuviste que poner a estudiar sobre cambio climático. Totalmente. Igual que yo, igual que casi todos los que estamos acá, ¿no? Como palabras que nunca había dicho en mi vida. Que en el derecho no estudiaste. Nunca estudié y que por suerte hay especialistas en la empresa que se dedican a seguir todo esto, pero yo me encargo por ahí de nuclear todo esto y que tenga sentido con la estrategia de la compañía. Y como decías recién que me preguntabas por el agua, lo que también aprendí es: no vale la pena hacer proyectos porque sí o porque suenan lindos o porque son marketineros, sino estudiar primero nuestro negocio y ver dónde están realmente nuestras incidencias. En el caso de Argentina, por ejemplo, no estaba en el agua principalmente, entonces se puso foco en energía renovable, lo que es en clima. Sí, hacemos productos, nuestra mayor incidencia está en nuestros ingredientes, entonces el foco está puesto en ingredientes.
Estamos trabajando en un piloto, por ejemplo, de agricultura regenerativa para trigo. De nuevo, hacemos galletitas. Actualmente es un piloto bien fácil. Sí, estaba tratando de traducirlo para que suene fácil. Nosotros no compramos el trigo que se ve en el campo, sino que compramos harina, ¿no? Entonces, donde fuimos a enfocarnos fue en los productores de trigo. Argentina es uno de los principales productores. Nos fuimos a enfocar en los productores y lo que hacemos es, a través de otro partner, ir a tratar de que reduzcan de alguna manera su huella en lo que tiene que ver con la agricultura que ellos producen. Puede ser reduciendo emisiones de dióxido de carbono o bien tratando de tener menor cantidad de agua en las producciones. O sea, saben bien quiénes son los productores y cómo trabajan. Súper mapeados y trazados. Al final de todo ese camino, o sea, en la cosecha tenemos una certificación que la hace una certificadora que efectivamente se fija si todos esos objetivos que le pusiste a lo largo de la cosecha se cumplieron. La trazabilidad en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad es súper importante y hoy por hoy la digitalización y la tecnología en todo esto tiene un rol sumamente importante. Sol, ¿y por qué una empresa tan grande de alimentos de consumo masivo, que entiendo que les debe haber pasado algo similar a lo que contaba Diego de PepsiCo, bueno, no está la demanda a nivel masivo de los consumidores de decir, bueno, sean sustentables, cuiden la casa, intenten cuidar la casa cada vez más en la que habitamos todos? ¿Por qué en el caso de Mondelez se trazan estos objetivos al 2030 y también, bueno, seguir creciendo para cuidar el planeta? Mira, yo creo que hay en parte una misión por parte de las empresas en sí, parte de su ADN y de su estrategia. Esto no puede quedar fuera, sobre todo para un desarrollo sostenible. O sea, para poder mantener nuestros negocios, por así decirlo, en el tiempo, es sumamente importante actuar ya, porque los recursos son limitados, lo sabemos. Entonces, para poder tener un desarrollo sostenible es sumamente importante. Y a nivel consumidor, creas o no, a nivel mundial, depende de qué país mires, hay mayor o menor conciencia o conocimiento de la materia. ¿Cambia mucho eso entre país y país? Cambia, sí. Pero en Argentina es notable cómo va creciendo esta conciencia. Algunos en relación al PAC, en fijarse qué material es, si se puede reciclar, si no se puede reciclar. Otros, en nuestro caso, por ejemplo, ingredientes. Nosotros tuvimos un lanzamiento hace poco que tiene que ver con Oreo sin gluten, que era la galletita más esperada por las personas que no podían comer gluten. Y fuimos el tercer país en lanzar este lanzamiento. Porque había mucha demanda de comer sin gluten. Mira. 1 de cada 100 argentinos tiene algún tema de celiaquía y por lo cual necesita comer sin gluten. Por ende, el lanzamiento fue furor. Pero lo que quiero decir es, el consumidor, depende de la temática, está mirando, ya sea el ingrediente, el packaging, qué hace la empresa detrás de esa producción. Hay mucha mayor conciencia por parte de nuestros consumidores y es el centro de nuestro negocio, el consumidor hoy por hoy, que es el que te elige en la góndola. En no sé si tienen medido, pero ¿cambia según las edades, los lugares de la Argentina eso? Sí, obviamente la gente de menor edad o más joven tiene mayor conciencia. Yo creo que también porque es parte de la currícula del colegio hoy por hoy, de los chicos. Hay mucha mayor conciencia. Pero también hay un cambio, o sea, en los 30s, 40s, que por ahí no lo tuvimos en nuestros inicios, hay un cambio de tendencia, ya sea porque lo vemos en nuestros hijos, o porque lo escuchamos, o porque es tendencia en redes y en los medios en general, pero en esos 30s, 40s te diré que hay los arrepentidos, los que quizás antes no tenían una conducta relacionada con la sustentabilidad y hoy lo están modificando. Entonces hay que estar ahí. Sol, tenemos que ir cerrando, pero me interesa que cierres con esto, contando un poco, bueno, el objetivo, el próximo desafío, o sea, lo que quizás les cuesta, pero dicen, bueno, hacia esto de verdad es el compromiso de Mondelez y está casi toda nuestra energía. Vos incluso decías que no querían agarrar cosas por marketing, sino decir, bueno, esto para nosotros es el problema principal de la compañía y vamos hacia ahí para tratar de reducir nuestras emisiones. ¿Cuál es? Mira. Estaba pensando la pregunta cuando la hacías al principio más relacionada internamente. Cuando yo empecé en el rol, me era muy difícil que los distintos sectores de la compañía, marketing, ventas, que tienen el foco puesto en otro lado, me dieran bolilla en algún sentido de venía con los mandamientos globales a decir hagámoslo. La pesada de sustentabilidad. Ahora es al revés y es un placer. Entonces, muchos de los proyectos que se están dando relacionados, ya te digo, con agricultura regenerativa, con packaging,
con mayor comunicación al consumidor, que hoy por hoy no hacemos porque da miedo. Hablar de sustentabilidad cuando no es tu core de negocio da miedo. Entonces yo creo que el mayor foco está en comunicarlo más, porque las cosas se están haciendo, los compromisos están, hay proyectos divinos para poder contar y no nos animamos. Uy, el trabajo que tenés. Entonces está ahí puesto el foco, en poder contar un poco más qué es lo que estamos haciendo, que es mucho. Bueno, la realidad es que es súper interesante todo lo que contás. ¿Vas a volver? Para Obvio. Contarnos un poco, como les decíamos a nuestros invitados anteriores, nos gusta que las empresas vuelvan también, pero para saber que realmente lo que están contando acá se sigue, se van adaptando. También entiendo que tenés que mirar qué pasa en una cumbre climática mundial, no sé si viajan o no, pero me imagino que lo tenés que estudiar. Totalmente, sí, y creo que es un poco lo que da también confianza en estos consumidores que hablábamos, de contar cómo venimos, cómo nos está yendo, porque la verdad es que son objetivos, te puede ir mal, bien, te puedes atrasar, están asumidos, pero está buenísimo poder contarlo, porque tiene que ver con esta ligereza de poder comunicar, que da un poco de miedo todavía. Sol, gracias por venir. No, por favor, a ustedes por invitarme. Y hasta aquí llegamos, queridos televidentes. La verdad es que escuchamos empresas muy grandes. Yo me preguntaba realmente antes de estudiar un poco para este programa y de escuchar a nuestros invitados del día de hoy, bueno, ¿qué hacen realmente? ¿No? Porque es verdad lo que decía Sol, hay mucho de marketing también con el tema, mucho de este concepto que a veces se dice en el mundo greenwashing. Bueno, ¿cuánto están haciendo realmente? La realidad es que ha sido súper interesante para nosotros y esperemos que para ustedes también. Los esperamos el próximo domingo a la noche con más Transición 2030.